Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Esto es Hablemos Claro, son las 9:05 de la mañana en todo Exitosa. el Perú y estamos conectados con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios. Muy buenos días, ministra. Hola, buen día, Nicolás, buen día, Karina. Buen día, ministra, buenos días. Quisiéramos empezar, ministra, por terminar de aclarar cómo va a funcionar esto de la reapertura de vuelos internacionales. ¿Qué es lo que se tiene ya decidido sobre lo que va a ocurrir? A ver, primero que nada debemos mencionar que lo primero que tiene que pasar es que se aperture la cuarta fase de la reactivación económica, ¿no? Iniciada la cuarta fase, sale una lista de actividades económicas autorizadas a operar a partir de que se inicie. Los vuelos internacionales están programados para reanudarse en la cuarta fase. Entonces, lo que estamos esperando nosotros es la confirmación de los resultados desde el Ministerio de Salud respecto a los niveles de contagio y respecto a la capacidad hospitalaria, que nos den luz verde para poder aperturar la cuarta fase y con ello, dentro de la cuarta fase, se aperturarían los vuelos comerciales. De acuerdo a los últimos informes entonces, ministra, discúlpame por la interrupción. Lo que habría que decir entonces no es que se van a reiniciar los vuelos el 1 de octubre, sino se podrían reiniciar los vuelos el 1 de octubre. Como te digo, Nicolás, y agradezco para darte la precisión, lo que hemos venido mencionando es las cifras de salud durante estas semanas. Todos tenemos conocimiento que ha habido un descenso en las cifras, pero que sin embargo todavía no nos pueden dar luz verde para la apertura económica. Si las cifras en descenso continúan como viene hasta ahora, manifestándose en las siguientes semanas, que es lo que nos hace presumir y tener una proyección, se proyecta que durante el mes de octubre se va a aperturar la cuarta fase y por ende aspiramos que en el mes de octubre se aperturen también los vuelos internacionales. En ese marco, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Se ha conformado una comisión dentro del Ejecutivo donde está conformada por Cancillería, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el MINCETUR. Estos 4 sectores tienen la obligatoriedad de iniciar todas las coordinaciones y el proceso de implementación de la apertura de vuelos internacionales, que consiste en, primero que nada, trabajar y definir de la mano con el sector privado los protocolos que se van a operar para la apertura de vuelos. Segundo, liderado por la Cancillería, tiene que darse la definición de con los países con los cuales vamos a iniciar el proyecto piloto de apertura de vuelos. Hasta el momento, lo que se ha conversado es tener la posibilidad de iniciar este pilotaje básicamente con los países de la Alianza del Pacífico y los de la región que los tenemos más cercanos. Pero eso se confirmará durante las siguientes semanas. Acto seguido también tenemos nosotros la visita al aeropuerto Jorge Chávez durante la siguiente semana con el ministro de Transportes y Comunicaciones, justamente para coordinar con todo lo que sería la implementación, la frecuencia de vuelos, las rutas que se van a seguir dentro del aeropuerto, señalización adecuada, así como con migraciones para poder garantizar la minimización de riesgo y la implementación de herramientas digitales y los corredores que se van a utilizar para el momento en que aperturemos los vuelos. Es decir, estamos en pleno proceso de implementación de la apertura para que en octubre podamos abrir, de confirmarse la apertura de la cuarta fase tranquilamente. Señora ministra, entonces hay que dejarlo clarísimo porque hasta el día de ayer era ya una fecha casi confirmada. Entonces, esto está supeditado a las condiciones de salud. Es decir, si es que los peruanos vemos que lamentablemente las cifras del pequeño descenso que tenemos no nos acompaña durante todo este mes, la cuarta fase de reactivación económica, inclusive los vuelos internacionales, no se va a dar. Karina, como todas las acciones y las actividades económicas que se han aperturado hasta el momento, recordemos, siempre han estado supeditados a los resultados del sector salud. Y es bueno llamar a la responsabilidad de todos los peruanos, de todos los operadores, para efectos de que seamos responsables en el cuidado y poder garantizar la sostenibilidad en este descenso de las cifras y no volver a pasar lo que ya pasamos, que hemos tenido que, digamos, detener por unos meses la cuarta fase. Todo nos indica hasta el momento que estaríamos en condición de poder abrirla a partir de octubre.
Pero esto va a depender mucho de la responsabilidad de todos nosotros. Ministra, ¿ustedes han medido ya el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus en el empleo, en el sector turismo, es decir, en hotelería y gastronomía? Porque nos han dado cifras escalofriantes. 1 millón de personas habrían perdido su empleo en este sector. ¿Qué cifras tienen ustedes, para empezar? A ver, nosotros hasta el momento tenemos más o menos un promedio de casi 600.000 personas en desempleo. Sin embargo, estos son los desempleos directos, ¿ok?, que podrían alcanzarse. Tenemos un retroceso respecto a las cifras, al impacto negativo en el turismo, de un retroceso de casi 19 años, Nicolás, justamente producto del cierre de todas las actividades turísticas y del turismo receptivo y del turismo nacional. Son cifras en verdad preocupantes, ¿no? Y para un proceso de recuperación se ha estimado que recién podríamos ver para el tema del turismo receptivo un proceso de recuperación a partir del año 2026. Entonces, exitosa. Obviamente nosotros estamos trabajando... 2026, ministra, por favor. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, vamos a regresar al punto de antes de la pandemia en el sector turismo recién el 2026. Efectivamente, para el turismo receptivo, nosotros regresaríamos a las cifras de turismo receptivo antes de pandemia, prepandemia, a partir del 2026. La recuperación del sector turismo va a ser una recuperación lenta y progresiva. Y obviamente eso implica un acompañamiento del Estado mucho más permanente. Pero eso supone, Rocío, una estrategia de reconversión laboral. ¿De qué va a vivir esta gente que ha vivido del turismo y de la gastronomía? Va a tener que buscar permanente o provisionalmente una chamba, pero va a tener que buscar una chamba distinta a la que tenía. Nicolás, acá se necesitan estrategias diferenciadas, desde financiamiento para capital de trabajo, desde subsidios y fondos no reembolsables para reconversión, digitalización, desde promover trabajos temporales para los operadores más vulnerables, como bien señalas. Hay todo un paquete de medidas que para el sector turismo tienen que efectivamente evaluarse. Nosotros estamos trabajando en esto. Estamos próximos a presentarlos al Consejo, obviamente, para poder realizar todo este acompañamiento, porque va a ser un trabajo de mediano y largo plazo, ¿no? Y obviamente en este proceso también estamos comprometidos en promover fuertemente, en la medida en que las cifras de salud nos respalden, promover el turismo nacional, ¿no? Ministra. Porque eso es en gran parte lo que va a soportar durante estos años, los primeros por lo menos, para una recuperación de este sector. La cifra que usted ha dado es de verdad escalofriante y muy duro. Nosotros que somos un país netamente turístico y que tenemos pues unas maravillas preciosas y reconocidas en el resto del mundo. Nosotros pasamos aquí en Exitosa los domingos un reportaje de Yaconcha, que es nuestro corresponsal en el Cusco, como pueblo Machu Picchu. El pueblo de Machu Picchu está como un pueblo fantasma, ministra. No hay nadie, no tienen ni una sola ambulancia. Están abandonados. ¿Y sabe cuántas personas iban en ese tren que iba llenecito de gente? En este reportaje iban 5 personas. Exitosa. 5. Los artesanos están muriendo de hambre ahí, literalmente. ¿Qué se puede hacer? A ver, te comento. Justamente se ha creado dentro de la mesa, se ha nuevamente reiniciado la mesa ejecutiva del sector turismo, donde estamos sentados el sector público y privado. Uno de los subgrupos de trabajo que tiene un trabajo inmediato que desarrollar es justamente toda la intervención que se tiene que tener en Machu Picchu, justamente para que esta crisis sea una oportunidad, teniendo en cuenta que Machu Picchu es una de nuestros emblemas turísticos en el país. Y ahí estamos comprometidos el sector cultura, el sector transportes, el sector salud y obviamente Mincetur. Va a haber un trabajo de la mano importante, pero quiero llamar la atención en esto, Karina. En la medida que Cusco es una ciudad que depende del turismo, que vive del turismo, y es algo que nos preocupa. Pero también hay que ser conscientes que en la medida, no solo Cusco, en que todo el país no aprendamos a convivir con responsabilidad con el COVID, respetando las medidas de bioseguridad,
obviamente lo que se va a perjudicar son nuestras actividades económicas, porque lo que va a originar frente a un incremento de casos, que es lo que estamos viendo, es que todavía mantengamos cuarentenas focalizadas. Entonces, esto es un llamado a todos, nosotros como gobierno y el sector turismo, comprometidamente estamos trabajando de la mano justamente para revertir estas cifras en el menor tiempo posible. Pero esto tiene que ir de la mano de la responsabilidad de la población para que podamos pero también ministra, de algunas empresas. En el tema de los deliveries, por ejemplo, se han establecido claramente protocolos y el domingo fue impactante el hecho de que el 40% de los operadores de delivery a los que la municipalidad sometió a prueba COVID salieron positivos y muchos de ellos decían que el hacerse o no la prueba era una responsabilidad personal y que las empresas, sobre todo estas grandes empresas de delivery, no asumen ninguna responsabilidad con respecto a este tema. Esto es así, porque si es así hay que corregirlo, pero de inmediato, ¿no? No lo es, Nicolás, y te agradezco la pregunta, porque acá hay un llamado, durante mucho tiempo, y tú eres consciente de eso, recordarás que en algún momento hubo mucha presión de todo tipo para que los deliveries inicien. Y obviamente responsablemente nosotros diferimos ese reinicio y en su momento se discutía el por qué. Y una de las cosas que los propios representantes de estas empresas señalaban es que ellos cumplirían con el acatamiento de protocolos, con pasar pruebas rápidas a sus trabajadores y nosotros solicitamos inclusive la imposición de un seguro. ¿Okay? Cuando se cumplieron todo este tipo de cosas es que se culminó el protocolo y se señaló que ellos podían operar. Pero no solamente eso, Nicolás, sino que la resolución ministerial que aprueba el protocolo de delivery, en su artículo 2 señala que el protocolo, y lo dice expresamente, que el protocolo sanitario aprobado en el artículo 1 de la resolución a la que te hago mención, entiéndase el protocolo de delivery, es de aplicación complementaria a los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a COVID, aprobados por resolución ministerial 239 del MINSA. Entonces tienen que hacerle las pruebas. Exacto. Entonces, ¿va a haber sanción? Para todos cumple el de MINSA y adicionalmente, complementariamente, tienes que cumplir el protocolo específico. ¿Va a haber sanción? En el MINSA, Nicolás, acaba el premier Martos de mencionar en medios que la próxima semana, de acuerdo al plan de fiscalización que se está realizando, se va a proceder al cierre de aquellas empresas que no cumplen los protocolos y las medidas de bioseguridad que tienen que cumplir en sus operaciones diarias, ¿no? Entonces la autoridad además, Rocío, Globo y Rapid está clarísimo. Con la gente de los gimnasios, con la gente de las piscinas deportivas, con montones de gente que tienen hace rato listos sus protocolos y que significan actividades de menor riesgo y que no pueden operar, ¿no? Mientras gente que ya tiene la autorización aparentemente no está cumpliendo los protocolos. Pero está claro. Ahora, yo sé que tiene, Rocío, poco tiempo porque tiene que salir a uno de estos Zoom internacionales. Varias, sí, pero hay una pregunta que no queremos que quede sin respuesta, Rocío. Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha anunciado que ha citado al presidente de la República el día viernes a las 4 de la tarde para que aclare su participación o no en la contratación del llamado Richard Swing y los conocidos como sus amigos del tenis. ¿Ustedes han discutido este tema en el Consejo de Ministros? Mire, primero no lo hemos discutido porque entiendo que esto ha llegado ayer, yo no he visto al presidente, esto es una citación personal al presidente, pero sí quiero mencionar que como siempre como gobierno, y eso va desde la cabeza del gobierno que es el señor presidente de la República, siempre hemos manifestado nuestra voluntad de emitir y alcanzar toda la información que se requiera dentro de un proceso de investigación. Sin embargo, tengo conocimiento que se ha hecho la consulta al Ministerio de Justicia para efectos de que se cumplan los marcos normativos legales dentro de los cuales el presidente, quien es nuestra máxima autoridad y que tiene obviamente un cargo con una prerrogativa especial, bajo qué condiciones y en qué circunstancias es que se toman las declaraciones del señor presidente, ¿no? Entonces yo creo que primero que nada tenemos que ser muy respetuosos de los que determinan nuestros marcos legales existentes, mantener el respeto a la majestuosidad tanto del Congreso como del señor presidente de la República y en esa medida
vamos a alcanzar toda la información que se requiera, siempre respetando los procedimientos legales. Ministra, pero entonces no he entendido muy bien, ¿el presidente estaría dispuesto a responder en aras de la transparencia o ustedes van a decir, mira, simplemente no se puede porque en el ámbito legal el presidente está protegido? A ver, siempre el presidente ha manifestado su predisposición a brindar toda la información necesaria que se le requiera dentro de un proceso de investigación, y eso se ha mantenido hasta ahora. Lo que sí se va a respetar es el mecanismo a través del cual el presidente de la República tiene la prerrogativa de dar ese tipo de información, ¿no? Y creo que eso es parte del respeto mutuo entre todas las autoridades que tenemos que tener. Entonces, ¿debo interpretar que no va a contestar? No tiene que interpretar eso. El brindar todas las facilidades, como hasta el momento... Yo entiendo más bien que la discusión es cómo se va a producir la respuesta, si la respuesta se va a producir asistiendo a la comisión escrito, o enviando un documento, o es un asunto más bien de forma, digamos, ¿no? Es un asunto de forma y de procedimiento, Nicolás, que siempre tenemos que respetar, ¿no? Si nosotros como autoridades quebrantamos los procedimientos legales, no podríamos pedir otra cosa a los ciudadanos. Entonces, habría que terminar, Rocío, diciendo algo. El ministro Martos ha hablado de la necesidad de proteger la investidura del presidente de la República, pero lamentablemente estamos en un país donde la clase política está profundamente desacreditada y donde lamentablemente nuestros expresidentes están haciendo cola para ir presos. Entonces, hay que construir la confianza o reconstruir, si alguna vez existió, la confianza de los ciudadanos en nuestras autoridades, incluyendo al propio presidente. Y eso supone la manera como el presidente enfrenta incluso situaciones como esta, ¿no? Nicolás, yo recuerdo que en anterior oportunidad, en algún momento ya se le ha tomado alguna declaración por otro tema al presidente de la República, pero respetando los mecanismos legales que la Constitución señala y que los marcos normativos señalan. El presidente, obviamente siempre, así como todos nosotros funcionarios, nos hemos remitido siempre la información que se nos requiere. Lo que acá les estoy diciendo, que lo que tenemos que observar es el respeto, el adecuado respeto a la imagen presidencial, 1, y 2, el debido procedimiento. El respetar el debido procedimiento no quiere decir que no vamos a ser transparentes al informar o al dar todas las facilidades para la investigación. Lo que se está diciendo es respetemos el debido procedimiento. ¿El señor Alarcón le está faltando el respeto al presidente de la República de alguna manera? No es que se esté faltando el respeto. Lo que se está señalando es que hay un mecanismo legal justamente para poder solicitar la información al señor presidente de la República. Eso es lo que se está diciendo. Muchas gracias. Los mecanismos. Muchas gracias. Le hemos repreguntado para tenerla clarísima. Muchas gracias, ministra, por estar aquí en Exitosa Perú. Bueno, son las 9.